Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Campo y Tablero, el programa donde el sector ganadero en España, en Hispanoamérica y también en Brasil habla de geopolítica, economía, mercados, que es el tema de hoy. Aquí no hablamos ni de técnica ni de producción, sino de nuestro futuro como ganaderos y como sociedad. Y eso es importante. Hoy repite con nosotros una voz que ya conoce muy bien, alguien que en su primera visita nos dejó claro que mirar el mercado desde Brasil es también mirar hacia el futuro de nuestra propia ganadería. Hablamos de Osler de Soussart, experto internacional en comercio de proteínas animales, de producción animal, consultor con décadas de experiencia y una de esas personas que dice las cosas sin rodeos, pero con el peso que le da haber estado dentro del tablero global del comercio. Y lo traemos en un momento clave. Por esta razón está aquí entre nosotros, porque si hace poco hablábamos del Día de la Liberación con otro de nuestros invitados, Daniel Lacalle, que estuvimos hablando de aranceles con él hace unos días, unas semanitas, hoy lo que tenemos aquí es un especialista precisamente en el tema de la semana. Hablamos de comercio internacional. Como ya había introducido en capítulos anteriores a Osler, es una persona, un profesional que empezó en el comercio en la década de los años 70. Es decir, estamos hablando de una persona que tiene no solo 50 años haciendo comercio internacional, sino que también realiza consultoría y ha trabajado para empresas de producción ganadera de uno de los gigantes de la producción ganadera, que es Brasil. Es el gran agente internacional de los negocios de la carne, Brasil en este caso. Con él, con Osler, en este caso, queremos un poquito hablar de cómo se está reconfigurando el mapa del comercio agroalimentario y de la producción animal, de hacia dónde se mueven los grandes compradores, de qué papel juega China, qué está haciendo Estados Unidos y, por supuesto, qué está haciendo Brasil, porque aquí en Brasil o allí en Brasil, donde está Osler, ahora mismo, tal como se están moviendo las cosas, puede ser uno de los grandes beneficiados, creo yo, de la política republicana de Estados Unidos. Así que, como siempre, me pongo el chaleco de AgriNews. El chaleco no es un chaleco antibalas, este es un chaleco que representa a un sector que no se rinde, porque vivimos del campo, también tenemos mucho que decir los que vivimos en el campo, y atentos porque hoy el tablero se va a mover. Porque a los del campo ya nos toca mover ficha. Estamos listos para cambiar las reglas del juego, con Luis Carrasco. Campo y Tablero. Pues bien, Osler, bienvenido al programa de Campo y Tablero. ¿Qué tal estáis allí por Brasil? Hola Luis, gracias por la invitación. Un placer estar de regreso. De esta vez voy a ser anormalmente breve, puesto que de la última vez he sido anormalmente longo. Está bien, Entonces, está bien. Voy a empezar rescatando un concepto que les he dicho de la última vez. El general tiempo es el más eficiente y el general tiempo necesita de tiempo. Yo sé que pasar esta información cuando las bolsas asiáticas, europeas, de Estados Unidos, de Brasil, de todos los sitios, desploma 5%, no es sencillo de escuchar esto. O sea, estamos delante de aquello que muchos ven como si fuera una catástrofe que va a conducir a una recesión económica mundial. Yo diría a ustedes que no se puede desechar al lado, poner en la basura este escenario de que esto puede resultar en una recesión económica mundial. Pero hay otro punto que debemos considerar. Estados Unidos es el principal mercado consumidor del mundo, pero Estados Unidos no es el único mercado consumidor del mundo. Y los mercados que son hoy los más dinámicos no se encuentran en la América del Norte, no se encuentran en Europa, están en Asia, América Latina y África. Entonces, por supuesto, si tú eres un vendedor
de coches, sobre todo coches eléctricos, tú tienes un gran problema. Pero tú también tienes un gran problema si tú eres una empresa que hace los teléfonos como el iPhone, para dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque se marcaba una distribución del trabajo internacional que hoy está aparentemente amenazada. O sea, no es porque el señor Trump ha impuesto nuevas tarifas de importación que Estados Unidos logrará encontrar quien haga camiseta por $2 como lo hace Bangladesh. Muy bien. Quien desarrolla esta tecnología toda es Apple, pero los componentes son fabricados fuera. Entonces, esto todo conducirá, a la medida que el tiempo pasa, a 2 puntos. Número 1, las fuerzas ascendentes de comercio, sea en exportación, sea en importación, van a buscar sustituir el mercado que estará ausente. ¿Lograrán? La respuesta es no. No se puede sustituir Estados Unidos del día por la noche. Pero Estados Unidos es un mercado consumidor, pero no es un mercado autosuficiente. Porque tú necesitas, entre otras cosas, mano de obra. Y hay, por supuesto, una crisis de mano de obra en el mundo, sobre todo para campo y ganadería, industria cárnica, en todos los países del mundo, en Brasil, en China, en Estados Unidos, en cualquier miembro de la Unión Europea, en Rusia, en todos los sitios no tenemos mano de obra suficiente. En Estados Unidos esto es muy acentuado en el sentido de que por más que tú tengas mecanización y automación, no logras recoger frutos de un árbol. Por ejemplo, necesitas mucha mano de obra, son intensivas. Esto todo, en este momento, la gente está buscando formas de negociación. O sea, la forma de negociación, hay gente ya proponiendo 0-0, 0-0. O sea, ok, Estados Unidos, no le pondremos más tajas de importación, pero usted no me ponga tajas de importación. Yo le pongo 0, usted me pone 0. Esto sería el ideal mundial, pero el ideal mundial no existe. Es un sueño. En dados concretos, va a haber en este momento una verificación de que otros mercados yo puedo alcanzar, entre estos mercados ascendentes, mientras que se conduce un proceso de negociación. En cuanto a esto, el general Tiempo está actuando. Osler, esto quiere decir que basta estas palabras. Osler, pregunta una pregunta. Es que estás hablando de varias cosas que son interesantes. Una de ellas hablas del tema de mano de obra y de los aranceles que van vinculados. Claro, uno de los problemas que tiene Estados Unidos ahora es que, claro, quien trabaja en el campo en general suelen ser muchos inmigrantes que vienen de Centroamérica y Sudamérica. Y claro, ahí están habiendo, no digo deportaciones masivas, pero sí que han sacado leyes para limitar el trabajo de esta gente que no están regularizados en el país. Y por el otro lado quiere defender una industria local, Estados Unidos de América, quiere defender una industria local donde no tiene mano de obra. O sea, ¿cómo se conjuga esto? Es decir, la mano de obra
que puede ser menos cualificada en este caso, que viene de Centroamérica para buscarse la vida en Estados Unidos, no lo están aceptando, lo están deportando. Y el ciudadano americano no tiene suficiente mano de obra para hacer frente a ello. O sea, ¿no se está pegando un tiro en el pie Trump aquí con estas políticas de aranceles y de deportaciones? Bueno, esto no solo de aranceles, pero también estas restricciones y expulsión de inmigrantes. Estados Unidos es una nación de inmigrantes. No nos olvidemos. Si tú no eres un piel roja, créeme, tú eres un inmigrante en Estados Unidos. Pero la cuestión fundamental es que el americano, así como el europeo, ha alcanzado un estatus de vida, de ingreso, que ciertas actividades ya no lo quiere hacer. ¿Y quién quiere hacer esto? Aquellos que están desesperados. Aquellos que están buscando sobre todo lo que yo llamaría de inmigración económica. O sea, si tú dices a un americano, oiga, tú tienes acá $7 por hora para entrar en esta plantación de frutas, lo que sea, duraznos, y recoger los duraznos y ponerlos en cajitas. Se van a reír. Pero si tú dices esto a alguien que viene de Centroamérica, de Sudamérica, o mismo como se está pasando en Brasil, de África, y tú dices $7, él dice, ¿me estás hablando en serio o me estás tomando el pelo? Porque para él es una fortuna. Hay este juego de los equilibrios dictado por los elementos necesarios a producción. En nuestro último encuentro he hablado de tierra arable, he hablado de agua, he hablado de fotosíntesis, pero hay un otro elemento que se llama mano de obra. ¿Crees que Estados Unidos va a tener problemas con su producción de trigo, su producción de maíz, su producción de soya? Absolutamente no. Porque hoy esto, hacer las cosechas ya es 100% automatizado. Tú necesitas a alguien en un satélite y varias máquinas equipadas para avanzar sin operadores. Pero estas máquinas tienen una cierta capacidad de grano. Después tienen que poner sobre camiones y estos camiones hasta el día de hoy necesitan un motorista. Esto es el pequeñito de los pequeñitos. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de las naranjas, de la cual Estados Unidos es un gran productor, pero es también un gran importador de zumo de naranja. No, pero ahora no queremos más importar zumo de naranja porque vamos a hacer América Great Again y todo será hecho acá. Muy bien. ¿Y quién recoge las frutas de los pomares? Esta es la pregunta. Y esta pregunta se podría multiplicar por 1.000.000. Estoy citando un ejemplo, pero la realidad de una economía es que cuanto más compleja que sea, esta economía siempre depende de funciones básicas que son, digamos, para mano de obra menos calificada. Osler, tú, una de las cosas que comentabas, que yo te sigo en redes a ti, que decías que Estados Unidos tiene un déficit de mano de obra de 2.400.000 personas. Es decir, estamos hablando de un país que ya tiene un déficit muy importante de personal. ¿Y eso qué crees que le va a pasar a la economía americana, de Estados Unidos, perdón, con este déficit de mano de obra?
Bueno, yo para empezar aumentaría el número del déficit de 2,4 más todos aquellos que están en Estados Unidos hace años en situación irregular y que están siendo repatriados. Entonces, la situación es peor de lo que se anuncia en este momento. Las repercusiones serán muy negativas y, por supuesto, empezará presiones de todos los campos económicos de Estados Unidos, no solo del campo político. En este momento tú tienes los demócratas que dicen, él va a acabar con el país, va a acabar con el planeta porque son opositores políticos. Pero pasarás a tener el razonamiento de personas que dicen, oiga, hombre, yo soy el propietario de Amazon. Estados Unidos es un gran mercado consumidor de todo aquello que China fabrica. Y tú me dices súbitamente que las cosas van a quedarse 34% más caras. ¿Y crees que podemos fabricar pasado mañana acá en Estados Unidos? Esto no es realístico, esto no ocurrirá, esto agravará, esto traerá no presiones emocionales y políticas, pero presiones de grupos organizados económicos que estarán sintiendo en la piel los efectos. Y son estos que en última análisis son los que tornan no America Great Again, pero que han tornado América Great. Ellos tienen que ser oídos. Ahí, cuando se imponen aranceles en un país, normalmente significa que el producto va a ser más caro para el consumidor y hay un problema de inflación que han podido controlar últimamente en Estados Unidos, pero claro, eso puede crear inflación. Entonces yo te voy a hacer una pregunta muy concreta, porque se lo he hecho a varios economistas, pero quiero saber tu opinión. Es decir, ¿estos aranceles en qué va a repercutir? ¿Va a repercutir un producto más caro para que el ciudadano va a crear inflación y al ciudadano le va a costar más dinero comprar este producto, o ese incremento del arancel lo va a acabar asumiendo el exportador y el importador? Bueno, esto sería el primer paso, o sea, un productor de chips en China o en Taiwán, China continental o Taiwán, no va a decir, no, se acabó mi negocio, voy a cerrar las puertas. No, no funciona así. Va a tentar decir a su importador o al fabricante americano que utiliza su chip, oiga, yo estoy dispuesto a trabajar por un tiempo a cero resultado, pero tú tienes que hacer tu parte. Esto será un proceso negocial entre empresas, pero habrá también el proceso negocial entre países y habrá un proceso negocial entre regiones. ¿Okay? Esto todo, como puedes ver, exigirá tiempo, pero las repercusiones, si esto no se llega a un denominador común, el último resultado sería el peor escenario posible, que se llama recesión económica mundial. ¿No crees que está, Osler, ¿tú no crees que están buscando eso, precisamente? Pero esto es como el tipo que pega un balazo en su propio pie. Porque no debemos nos olvidar que, además de ser el principal consumidor mundial, es el principal productor mundial de varios itens, es la economía número uno. Lo que ocurre cuando los elementos de producción se tornan demasiado caros es que hay menos consumo. Si hay menos consumo, hay menos recaudación. Entonces, es una bola de nieve negativa. No es la blanquita que tú puedes hacer un muñeco de nieve. Es un terror.
que afecta a todo, incluso a quien ha tirado la primera pelota de nieve. Pues ahora estaba hablando de aranceles. Ahora déjame mostrarte una gráfica que te voy a poner aquí en pantalla, que aunque te quiero decir, con esta gráfica de los famosos aranceles, que se vio esta imagen con Trump agarrando unos tableros con estas gráficas, donde se habla mucho, claro, se habla mucho con estas gráficas del desastre que puede suponer estos aranceles, ¿eh? Pero viendo esta gráfica podría entenderse que Trump no está tan desencaminado en general, se puede entender así con los aranceles. En principio, si son correctos datos, que son las cosas que dudamos todos, serían consecuentes. Es decir, los aranceles que impone Estados Unidos a productos importados son iguales o en general menores a los que terceros países le imponen a los productos de Estados Unidos. ¿Qué me puedes decir de esta gráfica? Bueno, número uno, ya tienes un buen argumento de negociación. Pero antes de todo, nosotros tenemos, yo siempre digo cuando doy clases a negociadores internacionales, digo el siguiente: pase lo que pase, nunca se metan ni en una pelea, ni con Estados Unidos, ni con China. No tienes nada a ganar con esto. Déjame decir entonces a Estados Unidos, no tienes nada a ganar con una pelea con China. Déjame decir a China, no tienes nada a ganar con una pelea con Estados Unidos. Lo más preocupante son los aranceles de 34% de un al otro. Oiga, si esto es metido de forma lineal, Brasil tendrá que hacer más una cosecha de soya por año, porque imagina lo que sería importar soya con un arancel de 34%, o aceite de soya, o harina de soya con 34% de arancel. Esto es absolutamente imposible. ¿Ok? Entonces, son todos estos elementos, porque es muy simple. Tú haces una tablacita en esta columna tú metes cómo debían ser mis impuestos, pero como soy bueno es reducir tanto y tanto es mucho más que se pagaba antes. Esto es lindo. Se puede presentar en el jardín a los periodistas. Pero cuando esto llega al mundo real, que no es una tablita, pero sí las consecuencias que la columna de la derecha tiene, las cosas se tornan mucho más complexas. Y no sé si te has dado cuenta, Luis, que hasta el presente momento no he hablado de Europa. No, te lo iba a preguntar. Pero claro, Europa, y yo te introduzco el tema de Europa. Claro, aquí en Europa, los que nos dedicamos a producir animal, sabemos que el 90% de la soya que utilizamos en Europa viene de un tercer país productor. Es decir, un tercer país es básicamente Argentina, Brasil o Estados Unidos de América. Son los tres países que nos exportan la soya, principalmente. Entonces, claro, si a Estados Unidos nosotros le imponemos un 34% de aranceles también a la soya, es una gran oportunidad. Primero, puede ser un desastre para Europa, pero también puede ser una oportunidad para Argentina y para Brasil, esto. Sin cualquier duda, se estima en este momento que solo la área sembrada en Brasil está con un aumento de 5%. Y esto no significa que Brasil ha agotado sus reservas de tierra, sin destrozar la floresta amazónica y sin recuperar tierras que eran utilizadas simplemente para pastoreo de ganado, sobre todo vacuno, que pasado un cierto tiempo destruye la tierra y necesita recuperarla. Brasil aún puede incorporar 90 millones de hectáreas a la producción agrícola. Esto sin tocar en la floresta amazónica.
y esto sin recuperar pasto que están, que antes de salir a producir lo que sea, necesitan de un estadio de recuperación, 90 millones. Claro, porque aquí hay un tema, Osler, disculpa, aquí hay un tema importante también, que si hablamos de la Unión Europea, una de las normativas que la Unión Europea es que no podemos importar soya o materias primas de países que se ha dicho se ha desforestado. O sea, es decir, Brasil, aunque aumente la producción, no podría usarlo de esta forma porque la Unión Europea no sería apto para exportación. Bueno, entonces yo propongo que la Unión Europea importe soya de Estados Unidos, ¿ok? Pagando un arancel de 20 o 25%, no sé si han especificado para grano, o de Argentina, que no tiene suficiente para suministrar a todos los países. O sea, habrá un desequilibrio. Lo que se está pasando y que estamos verificando con los desequilibrios es que dogmas están siendo destrozados por una cosa que se llama no realpolitik, pero real economic. ¿Ok? Que es, oiga, es prohibido producir componedoras en jaulas. Ya están unos a decir, sí, 100% de acuerdo, pero después que controlemos la influenza aviaria, están volviendo atrás. Lo mismo será con estos principios, que son principios, en muchas ocasiones son principios simplemente de reserva de mercado, de proteccionismo puro y simple. ¿Okay? Entonces, un proteccionismo puede ser cambiado en 24 horas. O sea, Unión Europea comunica a Brasil, oiga, no haremos más confusión entre floresta amazónica y región política amazónica. Y se acabó el problema. ¿Okay? Solo se me permite para darte un ejemplo. Cargill, que es la número 1 en granos del mundo, ha dicho, esto ya no aplicamos más en Cargill, esto es una tontería. Punto. ¿Será que Cargill será la única a decirlo? ¿Será que Bunge hará lo mismo? AMD, Dreyfus. Entonces, es nuevamente el Real Economics va a determinar mucho, y el Real Economics juega a favor del general tiempo, que como he dicho necesita tiempo para que todo esto se torne en el bolsillo, porque en este momento nosotros tenemos temor, pero aún tenemos stocks, porque si yo soy el fabricante de iPhone, yo tengo un stock de piezas para producir 3 meses. Puede haber un desastre, un terremoto, un maremoto, qué sé yo. Entonces yo necesito tener 3 meses de existencia. Pero en la medida que estas resistencias bajan a un nivel menor que el transit time entre el suministrador y el usuario, la cuestión entonces se torna mucho más seria. Está claro que con el tiempo al final quita o da la razón. Es decir, lo que está haciendo Trump ahora mismo, si le sale bien con el tiempo, imagino que todo el mundo dirá que es un gran estratega internacional y que es un buen geopolítico internacional y que tenía razón y que qué bueno ha sido, y si fracasa, pues el resto de gente dirán que ya se lo habían dicho, ¿no? Que ya era previsible, ¿no? Eso el tiempo, al final el tiempo pone en su sitio. Pero
pero permíteme presentarte otra de las gráficas que también has compartido tú en redes, que aquí vemos que hablando de aranceles, y hablando más que de aranceles, de importaciones, exportaciones, aquí te hago un poco esta gráfica que mostrabas donde están los balances de importaciones, exportaciones de los países. Vemos que, claro, Estados Unidos, el principal, vamos a decir entre comillas, porque no es un problema, pero se plantea así, el principal problema, el principal déficit lo tiene con China. También lo tiene con la Unión Europea y después con un montón de países, unos cuantos países del sudeste asiático e India. ¿No crees que igual este hecho de focalizarlo, de no focalizarlo en estos países o llegar a un acuerdo con estos países, hacerlo de manera general, está siendo un error por parte de la administración de Estados Unidos? Bueno, no voy a dar una respuesta simplista de decir está errado. O sea, voy a decir que no es el mejor camino, pero verifique que Estados Unidos en ese momento está de una cierta forma a poner una vaca dentro de la habitación. O sea, aquel señor que se fue a reclamar a su sacerdote que no soportaba más la casa, porque era pequeñita, habían 14 personas viviendo en un cómodo, él no aguantaba más. Y el sacerdote le ha dicho, pongo una vaca en la habitación. Ha puesto la vaca en la habitación. Después de 4 días volvió el sacerdote y dice, oiga, me voy a matar porque esta vaca es el infierno. Ensucia todo, huele mal, no tenemos más espacio, todo esto. Entonces dice el sacerdote, saca la vaca. Sacó la vaca, se quedó mucho mejor. Ya tenemos algunas demostraciones de sacar la vaca. Sí, la propuesta de 0 a 0, de 0 a 0. Esta es una demostración. Estoy dispuesta a sacar la vaca. Saque la tuya vaca. O sea, por supuesto que en este momento, aún es el momento de avanzo de una guerra comercial. No ha sentido aún los efectos, no ha sentido aún las pérdidas. Entonces, por este momento es glorioso, porque en el próximo mes y en el mes siguiente va a bajar el déficit comercial estadounidense. Pero a partir de ahí vas a ver lo que se pasa con la economía estadounidense, con los precios al consumidor americano. Es nuevamente el general tiempo pidiendo tiempo. Haznos, si nos permites, una proyección según tu criterio y tu experiencia de cómo se van a reconfigurar los mercados globales, no solo de materias primas, sino de comercio internacional, teniendo en cuenta el papel que juega la Unión Europea también como consumidor, lo que está haciendo Trump en Estados Unidos y el papel que van a jugar China y Rusia aquí. Bueno, vamos a aislar un poquitín Rusia de este debate para quedarse en guerra comercial y no guerras de otras naturalezas. Vamos a concentrar en China, Europa, África y América Latina. Estados Unidos, a partir de ahora, ya no tiene más las tierras raras que importaba de China. Ya tiene restricciones desde Canadá, ya tiene restricciones desde México, porque ha impuesto a estos dos. Está sufriendo las consecuencias que son más de corto plazo que de China. Si tú estás con frontera con tu suministrador mexicano, tú no haces a lo mejor 3 meses de existencia
por razones de seguridad. Lo mismo con ciertos suministradores canadienses. Estas cosas van a amenazar intereses estratégicos de Estados Unidos. Estratégicos. Y esto es muy, muy importante. O sea, Estados Unidos no se podrá dar al lujo de se quedar sin determinados elementos. Es que por algún acaso va a declarar guerra a China para obtener la tierra, no creo que lo haga. O sea, no sería mucho más económico sentar con los chinos y decir, vamos a bajar esto un poco, de parte a parte. Tenemos que observar el efecto que todos estos elementos, que eran muy dependientes en importación de Asia, sobre todo, de toda Asia. Aquí te estoy citando las tierras raras, pero también te estoy citando los chips, te estoy citando varios elementos que son suministrados por Asia a Estados Unidos y que son suministrados a la industria estadounidense. La pretensión del señor Trump es que esto va a producir lo que se llama reshoring, o sea, las industrias que se fueron van a volver. No es tan simple, porque ninguna de estas industrias es una industria que sea autosuficiente mismo si se establece en Estados Unidos. Entonces la ecuación es más difícil. Esto crea oportunidades para Europa, esto crea oportunidades para Asia, para África y para América Latina. Pero no crea también dificultades enormes dificultades porque no tienes más acceso al grande mercado consumidor mundial. Pero Europa es un mercado importante mundialmente. China es un mercado importante. Las nuevas economías explosivas de Asia, Corea, Indonesia, Filipinas, Vietnam, esta gente quiere cada vez consumir más. Entonces, ahí hay oportunidad. ¿Son suficientes para sustituir a Estados Unidos? A corto plazo, absolutamente no. Son suficientes para que la guerra comercial duela menos. Pero esto pasa por concesiones. Le he dado el ejemplo de Brasil. Prometemos que no vamos más a hacer confusión entre floresta amazónica y una región político-administrativa llamada Amazonia, que incluye regiones que no tienen un árbol desde el tiempo de Jesucristo. Nunca han tenido un árbol. ¿Okay? Y que están en la región administrativa llamada Amazonia. ¿Okay? Esto, hay mucho por venir. Es un momento de perfecta intranquilidad. No es más business as usual. Uh-huh. En este momento, especulaciones se tornaron el as usual. Uh-huh. Tú despiertas hoy y vas a ver cuánto se desplomó las bolsas, si el dólar subió o bajó. Esto es las cosas que tú ves en este momento. Pero ya vamos a ver actividad económica, vamos a ver crisis de mano de obra en distintos sitios, y ahí está. O sea, cuando la economía real va a llegar a la puerta, es que vamos a tener una mejor idea. En este momento estamos con la realpolitik.
Ujú. Sí, claro, y porque aquí los servicios. una cosa es la macroeconomía que trabajan los financieros y los países, y otra cosa es la economía familiar. Muchas veces una va muy desplazada a la otra, una llega más tarde que la otra, pero cuando llega esta crisis de la economía familiar es cuando cambian los gobiernos, cuando se cambian las políticas, ¿no? Muchas veces. Y hablabas un poquito antes de las tierras raras que tiene China. Precisamente teníamos aquí en Cambio y Tablero entrevistas con otro geopolítico que participa con nosotros. Y claro, una de las cosas que está negociando Estados Unidos de América con Zelensky, el de Ucrania, es precisamente, es decir, dentro del acuerdo de paz está que ellos van a ocuparse o van a tener prioridad para explotar las tierras raras de Ucrania, precisamente. Precisamente están trabajando eso en Estados Unidos para no quedarse dependientes de China. Ein klein Problem, un pequeñito problemita que no sé si merece mención. Eh, Tú envías todos los equipos, tú envías, haces una inversión brutal en las tierras raras ucranianas. ¿Alguien sabe decirme a cuántos kilómetros están del front? Y si están a tantos kilómetros del front, ¿tú crees que Estados Unidos no contrata, o las empresas americanas que allá van a estar, no contratarán uno de estos ejércitos privados que hay en Estados Unidos para proteger sus instalaciones y sus inversiones? Esto no puede tener un olor muy mal, hay un riesgo. Y Estados Unidos está negociando tierras raras con Ucrania. Y no logro contestar una cosa hasta el presente momento. ¿Por qué Zelensky no ha firmado el contrato con Estados Unidos ya? Porque sería lo mejor que podría hacer. No sé si los americanos están condicionando a que acepte pérdida de territorio y cosas por esto para ellos, americanos, firmar. Pero el mundo no para. Brasil tiene tierras raras. ¿Sabías de esto? ¿Sabe quién está negociando con los brasileños? China. Y China China está está... proponiendo una cosa, Ya. porque los chinos son encantadores, son unos amores. Están proponiendo para Brasil la salida para el Pacífico. O sea, la nueva frontera de Brasil hace frontera con la falda preandina. Ellos están proponiendo, entre otras cosas, inversiones en ferrocarriles que van a cruzar los Andes y ya están haciendo los puertos en Perú en negociación con otros países. O sea, esto confirma aquello que siempre digo, chino tonto nace en Corea del Norte. Entonces, claro, bajo esta perspectiva, ¿crees que Brasil, debido a esta situación o este momento que estamos viviendo histórico de los aranceles y la administración de Trump en Estados Unidos, ¿no crees que es una oportunidad para un país como Brasil convertirse no solo en amigo de terceros países, sino en la gran reina del tablero de ajedrez? Bueno, Brasil en productos del agronegocio ya es el segundo suministrador mundial. Pero y una vez he dicho que el peor enemigo que Brasil tiene se llama Brasil. Has visto en la tablita allá que Brasil tenía 10% y Brasil tiene 10%. ¿Y qué dice nuestro presidente? Yo voy a reaccionar con countervailing duties. Es el mismo señor que ha dicho que iba a buscar quién era el responsable por la alza en los precios de los huevos, porque estaba convencido que alguien estaba haciendo mucha plata con esto. Ok. Entonces tú tienes
tiene estas cosas. Tenemos que sobrevivir a él. Sobrevivir no solamente a él. Brasil tiene que sobrevivir al poder ejecutivo, legislativo y judiciario, y a 3 niveles: federal, estadual y municipal. Pero hasta el día de hoy hemos logrado, voy a ser optimista, pero tenemos muy buena tecnología en el día de hoy para agronegocio tropical y semitropical. Pero aún necesitamos mucho, somos muy dependientes, que Europa siga nos haciendo las vacunas, los medicamentos, los defensivos. Esto necesitamos de Europa como necesitamos de Estados Unidos. Y China, relativamente, en este caso, ya necesitamos más de India do que de China, porque importamos materia prima para hacer medicamentos acá desde de India. O sea, hay varios renglones en que somos deficitarios y necesitamos mucho de países que pueden darse al lujo de hacer inversiones en investigación. Si tú ves, Luis, lo cuánto Brasil invierte en investigación, se refleja en la posición que Brasil tiene en registro de invenciones y patentes mundiales. Muchas invenciones que son hechas en Brasil, tengo un ejemplo que no voy a citar porque envolve una amiga investigadora y profesora universitaria brasileña y una empresa española. Esta señora desarrolló una técnica, un conocimiento para comparar ruidos emitidos por los animales, vacas, pollos y cerdos, con lo que estaban ellos queriendo expresar. Ha sido un éxito absoluto en Brasil. Entonces dice, bueno, tomó la patente acá, ahora voy a ver una patente mundial. Cuando ha visto el costo de hacer una patente mundial, yo no tengo medios para esto. Vamos a pedir al gobierno brasileño, sí, si tú puedes aguardar hasta el año 2344, en septiembre, que no llueva, tú puedes perfectamente tener la ayuda. Entonces, ¿qué hizo? Vendió 50% de los derechos a una empresa española que registró este avance mundialmente. Esto para citar un ejemplo, que plata acá para investigación no existe. Existe limitada, existe aún Embrapa, o sea, no reconocer la contribución de Embrapa sería desastre, porque debemos mucho del agronegocio brasileño a Embrapa, pero las universidades públicas brasileñas que hacen acuerdos con empresas privadas son crucificadas por los alumnos y por la media, porque se están entregando al capitalismo que quiere explorar el mañana de Brasil, del mundo, etc. Todo aquello eslogan que estamos oyendo desde 1917 y que me hacen ganas de cambiar en vez de verificar escenarios futuros para el agronegocio mundial. Yo pretendo hacer una empresa para crear nuevos eslogans para la izquierda mundial, porque no soporto oír la misma cosa que dicen de mes de 1917. Nuestro amado presidente en este momento dice que el único país que tiene dignidad en el mundo se llama Cuba.
Y no, hoy día las restricciones energéticas de Cuba son 49%. O sea, tiene dignidad, pero no tiene energía eléctrica. ¿Ok? Es una política en la economía real, tú necesitas más de energía para hacer funcionar las cosas. Bueno, también había que preguntarle si tienen libertad de expresión y de manifestación. Esa es otra de las preguntas que se le podría hacer. Oiga, muy lamentablemente vamos a tener, les aconsejo a todos a que lean un libro sobre la historia de la batalla de Inglaterra. La batalla de Inglaterra, de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes en su ataque inicial, vamos a destrozar los británicos en 5 días, 30 días. En 40 días se rinden, en 60 días se rinden. Y mientras esto, estaban perdiendo no solo aviones, pero pilotos. Por aquellos que no se mataban, saltaban de paracaídas sobre el territorio británico y no podían continuar a pelear. Hasta que un día alguien ha dicho, time, no tenemos más pilotos para perder, vamos a buscar otra alternativa. A lo mejor tenemos que esperar que nuevamente se han sacrificado unos cuantos pilotos antes que se den cuenta que la economía real debe prevalecer sobre intenciones políticas. Una última pregunta, Osler. Yo estoy en Europa, yo estoy en España, situado en Europa. ¿Qué opinas sobre nosotros? ¿Qué opinas? ¿Qué me recomendarías hacer a mí viviendo en Europa ahora mismo, viendo la situación que está sucediendo en el mundo? Lo que me espanta más en Europa es que, a excepción de las empresas de genética, nutrición y salud animal, los europeos no viajan. O sea, ¿cuántas empresas europeas tú conoces? O hablamos de Unión Europea. Tú conoces que tienen inversiones acá en Brasil. O sea, Brasil es el segundo sitio para se producir alimentos. Tiene la tierra, tiene la agua, tiene las condiciones climáticas. ¿Por qué no están acá? Brasil es complicado. Sí, es complicado, pero la gente que está allá está haciendo. Yo conozco unos cuantos españoles que están acá empezando a comprar participación en empresas. Al mismo tiempo, se ha noticiado que el segundo grupo de producción de huevo de Brasil, que se llama Grupo Faria, ha comprado empresas de postura en España. Extraño, ¿no? O sea, aquí están. Sí, ellos deberían venir acá. Si no vienen acá, alguien está yendo ahí. ¿Por qué? Porque Europa no importará 100% de lo que come. Europa seguirá produciendo. Europa seguirá produciendo tan pronto elimine las tonterías que perjudican producción. No estoy diciendo otra cosa que no sea, si eliminamos los excesos, podemos volver a crecer en producción y no somos autosuficientes en consumo. Seguiremos dependiendo. ¿Quieres ejemplos de tontería? He participado de un debate en Austria con un joven que era un ejecutivo de una empresa de pescado de Noruega que estaba defendiendo el concepto de food miles. No debemos comer nada que necesite largos viajes, debemos comer las cosas que están próximas. Entonces yo le pregunté a este señor,
¿usted tomó qué esta mañana? ¿Té o café? Me dice café. Y yo digo, ¿ha sido producido acá? No. Y usted quiere que los brasileños que han sido colonizados por los portugueses, que llevaron a los brasileños el hábito de consumir bacalao. Y como así en grandes navegaciones transportaba el bacalao salado, seco. Y los brasileños tienen son los más grandes importadores de bacalao de Noruega. Y usted quiere que nosotros nos quedemos a tomar café y a no comer bacalao. Y ustedes se quedan en el desayuno a tomar zumo de bacalao porque no tienen café. O sea, estas incongruencias, estos excesos, esta filosofía imbécil que está prevalecendo debe ceder espacio y sobre todo, perdóname, necesitamos en Bruselas de más agricultores y menos activistas. Bueno, eso va a ser difícil, Osler? Yo creo que eso va a ser difícil en Europa a corto plazo. Bueno, Osler, yo creo que ha sido un día, una tarde, que estamos aquí grabando esto fantástico. Te agradezco el tiempo que nos has dedicado y sobre todo la experiencia y cómo lo dices, que es importante porque es algo, vamos a decir, tú tienes los pies en el suelo y dices las cosas tal como son. Te agradezco que estés con nosotros y te invito a que sigas participando porque contigo, si es posible, vamos a seguir teniendo una pequeña entrevista cada mes. Siempre intentamos hacer una entrevista de 30 o 40 minutos, pero es que contigo es imposible hacerla de menos de una hora. Todo lo que dices es muy interesante y sobre todo ocupas un espacio muy importante en este tablero. Así que Osler, muchas gracias por participar en Campo y Tablero y nos seguimos viendo el próximo mes. Gracias por todo. Espero en la próxima entrevista hacer una actualización de un artículo en que demuestro lo que China representa en importación de alimentos y quiénes son los suministradores de estos alimentos. Y yo tengo esto desactualizado, quiero actualizar y para que sea bastante bueno, lo actualizaré con datos norteamericanos, no con brasileños, europeos o nada. ¿Vale? Muy bien. Pues quedamos con eso para la próxima entrevista juntos. Para la próxima entrevista, el general tiempo aún necesitará de tiempo. Sí, muchas gracias, Osler. Bueno, pues ya han visto a Osler desusar con nosotros. Es un placer, como siempre, tenerlo con nosotros aquí y les animo a que sigan viéndonos en estas entrevistas que hablamos de mercados y de geopolítica y sobre todo con Osler de mercados internacionales, un auténtico especialista y sobre todo una persona que tiene una visión de 50 años hasta el día de hoy y una visión, a pesar de los años que lleva trabajando en esto, una visión futurista bastante única y clara. Así que nos vemos en la próxima edición de Campo y Tablero.